Hola, dibujo. Vamos a recapitular, como dice este cartelito, detrás del cual está el ejercicio último que hemos visto, una recta horizontal en el sistema diédrico, que es en lo que estamos. Hemos visto el punto, la recta, el tipo de proyección que emplea, que es cilíndrica, que vamos a recuperar ahora visualmente enseguida. Y todo esto venía explicado a través de la pizarra correspondiente, en la que he dibujado aquí en amarillo, ¿vale? He dibujado en amarillo la intersección de planos, precisamente. Este plano con este plano, eje Y, en los dos verticales, eje Z, y el vertical primero con el horizontal, eje X, plano horizontal, plano primer vertical, segundo vertical. Pero ahora no toca axonométrico, toca antes diédrico, porque el orden es trabajar con un solo plano, a ver si no le doy al trípode, trabajar con un solo plano, sistema de planos acotados, trabajar con dos planos, sistema diédrico, vuelvo a insistir, solo esto y exclusivamente esto a la vista es diédrico, y el sistema axonométrico inevitable de adelantar en su explicación para que lo entendamos bien. ¿De acuerdo? Entendamos bien el diédrico y de paso recordemos, por eso de ahí la recapitulación, recordemos el sistema de planos acotados así rápidamente, ¿vale? Sistema cónico, sistema cilíndrico. Bien, que es en el que se agrupan realmente los tres primeros. Acotado, diédrico y axonométrico no es más que ir sumándole planos y buscando estrategias para que esto pueda ocurrir. ¿Cómo llegamos aquí? Vamos a ver. Colocamos aquí el folio, a ver si le doy un golpe, un codazo, y vamos a dibujar lo que tenemos detrás, que es R'. Y claro, en el sistema de planos acotados, siendo esto pi, pues lógicamente esto que va para arriba, para abajo, está en el plano, necesito un punto y una pendiente, pero si no me dan la pendiente y a qué altura está este punto, no puedo saber a qué altura está este punto, y si no sé su pendiente me va a dar igual, pero ni siquiera puedo saber si está por encima o por debajo, para lo cual recurro, a la acotación, que voy a hacer así muy suavecita porque no nos interesa ya. Porque hemos entrado en el sistema axonométrico para explicar el diédrico. Y voy a volver al tema. ¿Cómo dimensionalizo yo? Pues dibujando. Si antes en el sistema de planos acotados en el que solo tengo pi, necesariamente recurro al número para trabajar y a todas sus derivadas, y a la pendiente, y al intervalo, etcétera, etcétera, todo lo que hemos visto durante la primera evaluación, ahora estamos, desde el final de la primera a este principio de la segunda, en el sistema diédrico, y quiero que quede bien claro lo que ocurre. Bueno, pues lo que ocurre es que interponemos otro plano. En vez de tener uno, vamos a tener dos. Y ahora os explicaré de nuevo, en esta recapitulación, qué es lo que ocurre cuando Gaspar de Monge, lo voy a escribir aquí porque se lo merece, Gaspar Monge, ese señor que como matemático inventó este sistema, aunque intuitivamente ya se venía utilizando desde muy antiguo. Bien, ¿qué es lo que ocurre en definitiva? Que aquí vamos a interponer este otro plano y la recta R', proyección, se encuentra aquí con V'. ¿Por qué? Porque aquí he interrumpido con un plano que viene por aquí, ¿de acuerdo? Y ese va a ser el eje Y, como veréis, Y, ese es el eje Y, y lo pongo Y. Ahora tengo que buscar el eje X, donde yo quiera, por ejemplo aquí, y subo en la perpendicular, y tengo Z, tengo Y, y tengo X a la vista. ¿Y ahora qué ocurre? Que ahora, cuando ya he introducido la tridimensionalización mediante el invento de Gaspar Monge, entonces es cuando subo, porque ya lo veo, ya tengo las tres dimensiones, y Z me dice a qué altura está, y por tanto esta va a ser V, el impacto de la recta R, que es paralela al suelo, que de hecho llamaremos como H's, ¿de acuerdo? Porque por aquí continúa, ¿vale? Y por supuesto, pues si cogemos A y recuperamos A, que va a caer ahí, ¿de acuerdo? Y la proyectamos de nuevo,
lo que vamos a tener es, obviamente, la misma altura que tiene desde el suelo V' a V, pues va a estar desde este punto hasta este, que es la proyección A2, y que por tanto me va a dar R2. Ese dibujo es el que tenemos a la espalda de este folio que hemos llamado pi, que es pi, de hecho, en donde hemos metido los tres sistemas. El sistema axonométrico se dice que es el más intuitivo, es el más complejo de todos, porque pi sigue estando aquí y podemos cogerlo hacia nosotros o por debajo de pi en todas las direcciones, infinitamente hacia arriba o hacia abajo. Eso lo podemos hacer y lo voy a hacer ya como colofón de esta clase de recapitulación. Bien, pues así es como hemos llegado a convertirlo en diédrico, en lo que estábamos, en la pizarra. Y vamos a ver ahora, se va a ver mejor con fondo blanco. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Gaspar Mons? Pues Gaspar Mons lo que hace es decir, tengo dos planos en el espacio y los voy a aplastar, el movimiento es este. Hace así el plano horizontal y coincide con el vertical. Podemos llamar pi al plano horizontal, ¿de acuerdo? Y se acopla con el vertical. En definitiva, lo único que nos queda a la vista es esta recta amarilla, que lo voy a hacer, ya que estoy, ¿por qué no? Por supuesto, que es la que vemos en el sistema diédrico. Aquí habremos proyectado lo que está por encima del suelo, aquí hemos proyectado lo que está por delante del plano vertical, porque si lo recuperamos es esto, ¿de acuerdo? Viéndolo de perfil es muy interesante para solucionar problemas más complejos, ¿de acuerdo? Bien, en definitiva era esto, esto es esto, bien, en definitiva, y volviendo a lo del atrapamiento del plano, fijaros, lo voy a hacer mejor en blanco para que quede claro. Y lo voy a hacer en isométrico. Y ya de paso estamos adelantando muchas cosas que luego, por supuesto, explicaré despacio en el sistema axonométrico. Si tenemos Z, tenemos Y y tenemos X, y los ángulos son de 120 en los tres casos, por supuesto, completando los 360, aquí tenemos O. Podemos coger pi, que es pi, ahora como está al otro lado, bueno, lo vamos a poner otra vez, esto es pi. Podemos hacer esto, fijaros, subirlo y bajarlo para atrapar elementos en el espacio y poder analizarlos y estudiarlos. ¿Cómo? Pues es muy fácil, pi, yo lo voy a traer, por ejemplo, hasta aquí, a esta altura, hacia mí. Esta, que es perpendicular aquí, y esta, que lo va a ser aquí, sobre todo si yo estuviese dibujando como Dios manda, van a ser las trazas de pi, que esto, insisto, lo explicaré despacio en su momento. Las tres trazas de pi es lo que hemos hecho es cogerlo y para que quede perfectamente claro lo voy a recrear, lo voy a recrear visualmente. Yo, imaginaros que esto me lo traigo un poco más para aquí y lo cojo con la mano. Ese triángulo, que en este caso no es isométrico, es trimétrico, lo que he hecho es traerlo hacia mí, ¿de acuerdo? Y estudiar al principio qué es lo que vemos. Esto. Desde el principio y hasta el final esto. Digo al principio porque va a ocurrir ahora una cosa como poco interesante. Imaginaos que yo cojo el vértice, este vértice en este dibujo, ¿vale? Y lo traslado aquí. Es como si yo lo cogiera con la mano, ¿de acuerdo? Y finalmente se produce un fenómeno que es ya directamente cónico. Ya os lo adelanto, estas dos figuras, al multiplicarse en este juego hacia adentro, acordaos que es lo que he hecho con el punto O, se han multiplicado estos dos elementos tan significativos que van a ir a parar a O, convirtiendo a pi, esta, nada más y nada menos que en la línea del horizonte, a esta pi que dibujaríamos con trazo discontinuo. ¿Vale? La he traído hasta aquí para que viéramos el efecto. Todo esto, por supuesto, cuando llegue el axonométrico, será explicado detenidamente.
De momento hemos hecho una recapitulación y espero que por favor quede claro para esta segunda evaluación qué es y en qué estamos trabajando. Por cierto, esto del cartoncito es interesante, ¿eh? Luego ya, si se dibuja, pues mucho mejor, pero que físicamente es interesante. Hasta luego.